Buenas tardes a todos. El próximo domingo tenemos la fiesta, la solemnidad del Domingo de Ramos, es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Estaremos concluyendo nuestro tiempo de la Cuaresma. Nos quedaría lunes, martes, miércoles, propiamente dicho, de la Cuaresma. Sin embargo, ya es una celebración que nos adentra hacia esta fiesta pascual. El pasaje del Evangelio que vamos a escuchar pues es ya el domingo, la lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, como el acontecimiento que conmemoramos es la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén, quisiera que meditemos el día de hoy el pasaje del Evangelio de Mateo que sugiere la liturgia para este momento de la procesión. Sabemos que, dadas las circunstancias que estamos pasando, no van a haber procesiones en general. Van a haber a lo mejor alguna entrada sencilla, alguna entrada solemne solamente quizá en las iglesias catedrales, pero en nuestras casas podemos tener también un momento de meditación, de reflexión en torno a este acontecimiento. Quisiera entonces que nos pongamos en presencia del Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esta oración que solemos hacer en la Lectio Divina es un pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 1. Es una ligera adaptación del prólogo. Dios creó el mundo por medio de aquel que es la palabra. La palabra vino a vivir a este mundo, pero su pueblo no la aceptó. Pero aquellos que la aceptaron y creyeron en ella, llegaron a ser hijos de Dios, por voluntad divina, no por voluntad humana. Aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Amén. Les invito a que escuchemos el pasaje del Evangelio. Ya lo decía hace un momento, es la lectura del Evangelio según Mateo, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. El texto litúrgico que nos ofrece es el capítulo 21, versículos del 1 al 11. Les invito a que proclamemos hasta el versículo 17, que nos da un poquito más de contexto. Al llegar cerca de Jerusalén, entró Jesús a Betfagé, junto al monte de los Olivos. Entonces Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles: vayan al pueblo de enfrente y enseguida encontrarán una burra atada y a su cría junto a ella. Desátenla y tráiganla. Si alguien les dice algo, ustedes le dirán que el Señor las necesita y enseguida las devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Digan a la ciudad de Sión: mira a tu rey que está llegando, humilde, cabalgando una burra y un burrito, hijo de asna. Fueron los discípulos y, siguiendo las instrucciones de Jesús, le llevaron la burra y su cría. Echaron los mantos sobre ellos y el Señor se montó. Una gran muchedumbre alfombraba con sus mantos el camino. Otros cortaban ramas de árbol y cubrían con ellas el camino. La multitud delante y detrás de él aclamaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la población conmovida preguntaba: ¿quién es este? Y la multitud contestaba: es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea. Jesús entró en el templo y echó fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Les dijo: está escrito que mi casa será casa de oración, mientras que ustedes la han convertido en cueva de asaltantes. En el templo se le acercaron ciegos y cojos, y él los sanó. Cuando los sumos sacerdotes y letrados vieron los milagros que hacía, y a la gente gritando en el templo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que están diciendo? Jesús les contestó: sí. ¿Acaso nunca han oído aquel pasaje? ¿Sacaré una alabanza de la boca de criaturas y niños de pecho? Dejándolos, salió de la ciudad y se dirigió a Betania, donde pasó la noche. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hemos estado haciendo un caminar a lo largo de varias semanas
preparándonos hacia la fiesta de la Pascua. Y hemos hecho este esfuerzo de ir conectando cada uno de los domingos que nos fueron preparando. No podemos perder de vista en este domingo de Ramos, el primer domingo de la Cuaresma, que era justamente el de las tentaciones en el desierto. Ciertamente Jesús entra triunfante a Jerusalén, pero nos ha venido insistiendo a lo largo de este camino que el Hijo del Hombre, el Salvador, el Mesías, no es aquel que aceptó las tentaciones en el desierto. Recordemos que en las tentaciones en el desierto ya habían 3 propuestas de ser un tipo de Mesías. Después de 40 días y 40 noches tuvo hambre y se le dijo: ahí hay piedras, conviértelas en pan. Jesús dijo: no quiero ser ese tipo de Mesías. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda boca que sale de la palabra de Dios. Es decir, Jesús es el Mesías que nos remite a la palabra de Dios, que nos pide nutrirnos de la palabra de Dios. La segunda tentación, recordémosla, el maligno llevaba a Jesús a lo alto, en la ciudad de Jerusalén, en lo alto del templo, y le decía: arrójate, al fin que eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, Dios va a mandar a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Jesús insiste: no tentarás al Señor tu Dios. También está escrito que sabrás asumir entonces retos y dificultades, que tenemos que no solo buscar lo extraordinario para reconocer el paso de Dios. Jesús entonces renunció a ser un Mesías solo de lo extraordinario, solo de los signos. Y nos ha venido pidiendo a lo largo de este camino de la Cuaresma que sepamos reconocer la acción de Dios detrás de cada acontecimiento que hemos ido viviendo. Recordemos que la tercera tentación en el desierto, el maligno se había llevado a Jesús a lo alto de una montaña y le mostró todos los pueblos. Estos son los reinos, esto es el poder, esto es la gloria. Si tú te postras y me adoras, te lo voy a dar todo. Y Jesús insistía: no tentarás al Señor tu Dios, y solo ante Dios te postrarás y lo adorarás. Fíjense cómo entonces, a lo largo de este caminar de la Cuaresma, se nos ha venido insistiendo: ¿qué Mesías, qué Salvador es el que estamos esperando? Este domingo entonces, que nosotros estaremos con nuestras palmas, quizá de una manera distinta, de una manera peculiar a lo largo de estos días, pero estamos también con la alegría y con el gozo de decir: Jesús es el Rey, Jesús es el Señor. Pero corremos un grande riesgo, corremos un riesgo de pensar a un Jesús que se impone entonces esperando, insisto, en medio de toda esta serie de circunstancias que hemos ido viviendo, de cuarentena, de resguardo, de dificultad, de retos a afrontar, a asumir. Hemos deseado en muchos de estos momentos: Señor, por favor, ya resuelve este problema, hazte presente. Quiero que la celebración de la misa, la adoración eucarística, que este signo, que esta acción sea algo extraordinario, que sane, que resuelva. Fíjense cómo este domingo entonces, que estaremos, insisto, quizá en nuestros hogares, en nuestras casas, con esas transmisiones, tendremos también nosotros esta tentación de decir: Jesús, ahora queremos que tú resuelvas el problema, que tú resuelvas las cosas. Quisiera que escucháramos una canción, un canto. No es un canto litúrgico de ninguna manera, es un pasaje de un musical que es la obra de Jesucristo Superestrella. En general no es una obra que presente una imagen de Cristo del todo completa. Sin embargo, este pasaje creo que nos permite ver la confusión en la que podemos caer para aceptar a Jesús como Salvador y como Mesías. Recordemos que en el tiempo de Jesús se encuentran varios grupos: los fariseos, estudiosos de la ley; los saduceos, especialmente los sacerdotes, los encargados de lo ritual, de lo litúrgico; los celotas, eran aquellos que querían expulsar a Roma, que había invadido, y aunque fuera levantamiento armado, esperaban que Dios actuara a través de ello. Y Jesús no se une a ninguno de ellos. Están los esenios también, que como Juan el Bautista se ha ido al desierto, hay distintos grupos. Escuchamos incluso entre los discípulos Judas Iscariote, Simón el Celota. Quisiera que escucháramos este pasaje, que es justamente el de Simón el Celota, acerca del honor, de la gloria y del poder. Vamos a prestarle atención y lo meditamos en un instante.
Simón, ni 50,000 de ustedes, ni romanos o judíos, ni Judas, ni los 12 sacerdotes o escribanos, ni el pobre y buen Jerusalén. No entienden lo que es poder, no entienden la gloria, nadie lo entendió, nadie lo entendió. Si vieras tú lo que yo, mi buen Jerusalén, es la verdad, pero no la ves, pero no la ves. Al vivir hay muchos problemas, mi buen Jerusalén, para poder la muerte destruir. Tan solo hay que morir. Bien, el canto termina de manera bastante trágica. Insiste, no han entendido en esta escenificación de Jesucristo. Judas Iscariote juega un papel muy importante. Y Jesús va diciendo en este musical de Jesucristo Superestrella: ni Judas, ni Simón, ni judíos, ni romanos, nadie ha entendido lo que es la gloria y el poder. Nadie ha entendido la acción de Dios y quizá nosotros mismos no lo hemos comprendido. Entraremos justamente al misterio pascual, que parece un fracaso. Jesucristo va a Jerusalén, Jesucristo va a anunciar, va a coronar lo que ha sido su vida, su acción. Y todos esperábamos que escucharan, que aceptaran a Jesús, que aceptaran su mensaje, y sin embargo no terminan de aceptar su mensaje. Los fariseos, los escribas, los saduceos, los esenios, los mismos discípulos no han comprendido durante la vida de Jesús, no lo aceptan, no lo comprenden. Una y otra vez están tratando de buscar los mismos discípulos el lugar principal, a la derecha, a la izquierda, Pedro, Juan y Santiago. Recordemos, la transfiguración fue justamente el insistir. Si no entienden que vamos a Jerusalén y no nos van a aceptar, si no están dispuestos a compartir su vida con el otro, entonces no pueden participar de mi gloria y de resurrección. El Jueves Santo estaremos celebrando justo eso, lavatorio de pies, que va a ser un signo que muy posiblemente se va a omitir en las celebraciones. Es un recordatorio, ¿no? Lo importante no es realizarlo como un hecho teatral, sino como una acción y una actitud de vida. El que quiera ser el primero, que se haga el último. El que quiera salvar su vida, se la perderá, porque la está brindando a los otros. Y el que quiera conservarla, guardarla, bueno, pues ese la perderá. Fíjense cómo en este pasaje entonces del Evangelio de Mateo nos presenta 3 breves escenas. La primera es entonces Jesús entrando a Jerusalén, la gente contenta, gozosa, sorprendida, adultos y niños, sobre todo los desposeídos, aquellos que habían sido discriminados, que es los que a lo largo de la vida pública de Jesús les ha dedicado una especial atención, no porque en sí mismos sean buenos, sino precisamente porque necesitaban restituir su historia y su vida para poder dar vida a los demás. Ellos van acompañando a Jesús y nos presenta el Evangelio que se acercan los grandes, los poderosos a decirle: oye, pues no tienes que entrar ahí. Y sobre todo calla la gente que está tratando de decir que eres algo importante. Insiste el Evangelio de Mateo, como lo hace el de Marcos, que Jesús entra al templo y vuelca las mesas. Es un pasaje que históricamente quizá es muy complicado de que haya ocurrido tal cual como lo narra el evangelista, pero nos está diciendo algo muy importante. Nos está diciendo que Jesús
Él es ahora el templo. Lo decía la semana siguiente de esos domingos de Cuaresma con el pasaje de la Samaritana: ya no es en Jerusalén, ya no es en Samaria, sino es en espíritu y en verdad. Es Jesucristo, su persona, su mensaje, su actitud de vida, lo que nos muestra la cercanía de Dios. El templo es la cercanía de Dios. Es un lugar que muestra la presencia del Señor. Hoy quizá nosotros en estos días lo hemos estado viviendo particularmente sensiblemente, la ausencia física de poder estar en el templo, en la iglesia, y a pesar de ello tratar de sentirnos unidos, vinculados, encontrados por el Señor. Es lo que Jesús ha estado insistiendo. Entonces entra al templo, corre a los mercaderes y dice: mi casa es una casa de oración, mi casa es una casa de encuentro, donde te tienes que encontrar y reencontrar a ti mismo, donde debes encontrarte y reencontrarte con los hermanos, y entonces y solo entonces podrás encontrarte y reencontrarte con Dios. Insiste el Evangelio de Mateo, esa entrada triunfal a Jerusalén, Jesús entrando y corriendo a los mercaderes del templo, y enseguida, como secuencia, nos pone a los paralíticos, a los cojos, a los ciegos, es decir, otra vez a los desposeídos, acercándose a Jesús. El templo, desafortunadamente, el templo mismo, la forma de vivir la religiosidad, había favorecido que muchas personas quedaran fuera. Y ellos son los que a lo largo de la vida pública de Jesús han quedado reconstituidos, han quedado restituidos nuevamente en el encuentro con Dios. Son los que se acercan. E insiste el Evangelio de Mateo: ellos son los que viven, los que gritan, los que se alegran, los que exaltan. Esa palabra maravillosa de Hosana significa: Señor, sálvanos ya. Necesitamos experimentar tu persona, tu presencia. Insisto, para muchos de nosotros en estos días ha sido una petición también: Hosana, Señor, sálvanos ya. Permítenos volver a encontrarnos contigo, a volver a encontrarnos con nosotros. Ciertamente no hemos deseado voluntariamente tener que vivir estas situaciones, pero en medio de ello creemos, sabemos que tú nos has acompañado. Queremos reconocer tu presencia, queremos reconocer tu persona. Hoy, que estamos por inaugurar entonces esta Semana Santa, pidámosle también al Señor: ayúdame a reconocer lo fundamental. Nos va a pedir, insisto, de una manera muy especial esta Semana Santa, que tengamos mucha conciencia en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Dios camina con nosotros, aunque quizá no podamos estar en estos días de manera muy especial en el templo. Jesús ha salido del templo, Jesús es el templo mismo, y Jesús nos está enviando su Espíritu Santo para poder nosotros ser también presencia de Dios para aquellos que lo están requiriendo, para aquellos que lo están necesitando, para aquellos que en estos días se han brindado a los demás, aunque quizá no todos lo hayan podido hacer presencialmente. Hoy les invito a que le agradezcamos al Señor. ¿De qué manera a lo largo de estos días que han pasado, los que estamos viviendo, los que posiblemente tenemos que pasar todavía en este resguardo? ¿Qué es lo que he ido descubriendo? ¿Cómo le agradezco a Dios? ¿Qué es lo que necesito pedirle? En estos días, ¿de qué me he dado cuenta que carezco? ¿Qué dificultades voy viviendo? ¿Qué le necesito pedir? No solo para mí, sino para los demás. ¿Qué, a pesar de todo, me doy cuenta que puedo realizar, que puedo hacer? ¿Qué quisiera ofrecerle? Voy a invitarles, pues, a que en un momento de silencio, con un acompañamiento musical, vamos a hacer un momento sencillo de oración.
Señor, a lo largo de estos días te agradezco porque me has permitido reconocer, descubrir que hay personas que sostienen mi vida. Muchas gracias por todas esas personas, por esos acontecimientos, por esas circunstancias que, aunque quizá dolorosas, aunque quizá complejas, me han hecho sentir acompañado. Gracias también por aquellas circunstancias que me voy dando cuenta que son necesarias seguir trabajando en mi persona. Te pido que me concedas eso, saber reconocer que hay cosas que tengo que trabajar, que necesito crecer, fortalecer, que es necesario reconciliar con otros. Te ofrezco que estos días que transcurren pueda estar al tanto de otros, de quienes quizá no había estado tan cercano, tan atento, particularmente estos días que vienen, que para muchos representan el centro de nuestro encuentro contigo. Te ofrezco tratar de vivirlos de una manera especial, reconocerte en aquello que no estaba tan presente en mi vida. Esta Semana Santa, Señor, pueda sentirme verdaderamente acompañado por ti, que me ayude a renovar ese compromiso de acompañar a otros en nombre tuyo. Vamos a concluir este momento de oración con las palabras que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, líbranos Agradezco mucho a todos los que han estado conectados a lo largo de estos días, especialmente a la gente cercana a la parroquia de la Medalla Milagrosa, a los feligreses de esta comunidad, pero también a mucha gente que en otras ciudades nos ha estado escuchando, viendo, que ha estado siguiendo las transmisiones de la misa que hemos estado celebrando todos los días a las 10 de la mañana, a todo el equipo que nos ha apoyado, a Juan Carlos, ya el cantor oficial de la medalla desde siempre, pero ahora más todavía, a nuestro camarógrafo, el buen Armando. Quisiera recordarles que todavía estos días vamos a seguir celebrando a las 10 de la mañana. El día de mañana viernes a las 8 de la noche, recuerden, queremos tener una conexión con ustedes para hacer un diálogo. La semana pasada hicimos un diálogo, creo que bastante bueno. Nos permitió compartir algunas cosas con ustedes. Este viernes queremos hacer otra conexión, otro diálogo, para compartirles algunas
ajustes que vamos a hacer a esta Semana Santa. Insisto, las circunstancias nos piden hacer ajustes. Queremos explicarles lo que queremos hacer para el Domingo de Ramos, para el Tríodo Santo, jueves, viernes y sábado. Queremos explicarles el sentido de algunos momentos, qué es lo primordial que debemos de cuidar. Entonces, ojalá por favor estén ahí atentos y nos estaremos comunicando. Mañana a las 6 también vamos a tener una transmisión con el Via Crucis. Habíamos estado realizando ya el Via Crucis con el Padre Margarito. Estamos haciendo también una preparación para poder compartir con ustedes el Via Crucis. Recordemos que el día viernes tendremos el Viernes Santo, incluirá, pues un Via Crucis, pero ya desde este viernes, o sea, mañana, estaremos a las 6 de la tarde con un Via Crucis. Así que de verdad les agradezco mucho a todos, que el Señor esté con cada uno de ustedes. Dios les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.